Ya estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, padre. Y pues sin más. Gracias. Muy bien, sí, empezamos sin más, ¿verdad? Pues muchas gracias, mucho gusto volverles a encontrar otra vez. Pues nuestro tema de hoy va a ser la depresión. Precisamente el viernes pasado, hace 2 días, se celebró el Día Mundial de la Depresión y uno de los mensajes o de las constataciones es precisamente el aumento de personas con depresión. Se considera que es posible que esto haya sido causado por la pandemia. Sin embargo, la depresión es un problema de siempre, vamos a decir así, y es un grande reto de la vida humana. En esta ocasión vamos a tratar de entender la depresión de una manera, espero, manejable, ¿sí? Que los datos que presentemos, claro que basados científicamente, pero también con el intento de ser expresados de una forma manejable, familiar y sobre todo que nos lleve a algo útil, ¿no? Lo vamos a presentar. Entonces, ya después, un poquito más adelante, vemos si hacemos o si hago alguna presentación PowerPoint. Por ahora, entonces, solo quisiera recordar cómo se ha presentado el tema de hoy. Le llamamos perspectiva psicológica y espiritual de la depresión. Inicio precisamente tratando de identificar qué es la depresión. Hay personas que consideran que por estar tristes ya están deprimidas o que depresión equivale a tristeza. No sería así. La tristeza puede ser saludable, en cierto sentido, cuando hay motivos importantes para ello. Hay una película que salió hace algunos años que se llama Intensamente. Me parece que presenta de una manera muy clara y muy adecuada el mundo de las emociones, más o menos claro con sus imágenes, con las caricaturas, con un evento, un trama, ¿no? De un adolescente que se enoja con sus papás y se va de la casa, ¿no? Está a punto de fugarse, ¿no? Y había intentado eliminar la tristeza, ¿sí? Y claro que al eliminar la tristeza, el riesgo era que de veras se fuera a lo desconocido sin recursos y naturalmente pues con un destino muy incierto. Ahí se hace ver muy claramente que gracias a la tristeza, la adolescente reacciona y vuelve a su casa, ¿sí? Entonces, la tristeza es un estado emocional que es bueno y es útil cuando hay pérdidas o riesgos de pérdida, porque nos hace de alguna manera reaccionar favorablemente. Entonces, la depresión no equivale a tristeza simplemente. Claro que implica tristeza, ¿no? Pero no se reduce, vamos a decir, hacia la tristeza, ¿sí? Es mucho más, ¿sí? Cuando una persona está deprimida, no tiene ganas de vivir. O sea, no solamente está triste, no tiene ganas de vivir. No es capaz de experimentar placer, no puede disfrutar de nada, incluso de aquellas cosas que en el pasado le gustaban y disfrutaba de ellas. Ya no disfruta de ellos, ¿sí? Es algo así como si la vida ya fuera insoportable. Un poquito más adelante voy a ir presentando cuáles son los síntomas que desde un punto de vista clínico se consideran los más importantes de la depresión, ¿sí? Pero por ahora entonces diría que es algo muy complejo, o sea, no es la simple tristeza, ¿no? Y entran factores de todo tipo, alguna predisposición hereditaria, cuestiones educativas de la familia, patrones mentales, patrones conductuales, incapacidad de manejar el estrés, por ejemplo, ¿sí? Todo esto hace que sea difícil determinar con precisión cuáles son las causas de la depresión de una persona, ¿sí? Afecta prácticamente a todas las dimensiones del ser humano.
afecta no solo a los sentimientos, afecta a los pensamientos, la manera de pensar de la persona, afecta a las motivaciones, es decir, o la falta de motivación para actuar. También la depresión puede crear problemas físicos y emocionales, dolencias, fatiga y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, por esta razón, los especialistas en el tema dicen que la depresión no es una simple tristeza, tampoco es una simple debilidad que solo dependa de la voluntad, así como si fuera solo falta de voluntad, sino que dice, no, no es nada de esto, es algo muy complejo y por lo tanto es considerada como una enfermedad. Vamos un poquito más adelante a ver que es una enfermedad que a veces requerirá medicamentos u otro tipo de terapias. Hay algunas muy novedosas que aparecen en las últimas décadas, ¿verdad? Y como muchas otras enfermedades, puede existir también caminos de autocuración. Y esto es lo que nos va a interesar, a importar el día de hoy. Antes de hablar de la sintomatología codificada oficialmente en el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales, elaborada por la APA, la Asociación de Psiquiatras Americanos. Antes de eso, quisiera decir alguna serie de síntomas o señales, no solo para ver la variedad, sino también para ver los disfraces de la depresión. Hay cosas que no parecen depresión y es probable que sea depresión. Por ejemplo, ganas frecuentes de llorar, arrebatos de ira, ser muy enojón, muy irritable, ¿sí? Enojarse por cosas que no valen mucho la pena, ¿sí? Pérdida de interés, ya lo hemos comentado, de disfrute, alteraciones en el sueño, falta de energía, sentirse sin ganas, sin fuerzas, vamos a decir así, alteraciones en la alimentación, en el peso. A veces la persona baja de peso, lentitud en el razonar, en el moverse, sentimientos de ser inútiles, de culpa, estarse autorreprochando continuamente y otras cositas que son un poquito más graves, ¿sí? Estar pensando mucho sobre la muerte o incluso intentos de suicidio o ganas de suicidio, ¿no? Y también, como ya lo comentamos, algunos problemas de tipo físico que médicamente no son explicables. Dice algunos dolor de cabeza, por ejemplo, dolor de espalda y cosas por el estilo. Pero bueno, entonces esta primera partecita tiene como objetivo ver que la cosa es bastante compleja, también bastante variada, y eso puede crearnos algún autoengaño en relación a la depresión. La APA, esta Asociación de Psiquiatras Psicólogos Americanos, que es la responsable de ir actualizando este manual de diagnóstico, presenta una serie de síntomas propios de la depresión. A ver, un segundito, yo aquí, perdón, que he perdido. Ya. De la depresión, y dicen, si usted tiene 5 o más de estos síntomas, es muy probable que tenga depresión. Voy a mencionarlos, estos síntomas, ¿verdad? Una cosa que puede ayudarnos es irlos contando con los dedos, ¿verdad? Si se nos acaban los dedos de la mano, llegamos al número 5 o más, si tenemos que usar algún dedo de la otra mano, entonces cuidado, ¿verdad? Entonces, primero, estado de ánimo en el cual se siente vacío, sin esperanza, tristeza, pero con esas características, la mayor parte del día, al menos durante 2 semanas seguidas. Todos los demás síntomas tienen esta medida. Si persisten durante 2 semanas o más, cuidado. Entonces, el primero son este estado de ánimo que se llaman generalmente deprimidos, y no solamente tristes, sino vacío y sin esperanza primero. Segundo, disminución importante, muy notoria, del placer o disfrute por actividades, cosas que antes se disfrutaban.
prácticamente incapacidad para disfrutar de algo. No se disfruta de nada, ni siquiera de lo que antes se disfrutaba. Esta es la segunda cosita. La tercera, pérdida importante de peso o aumento de peso sin dietas especiales. Igualmente, bueno, dentro de esto mismo, disminución del apetito, no ganas de comer o aumento desmedido del apetito. Ese sería el tercero. El cuarto, insomnio o hipersomnia, es decir, no poder dormir o dormir demasiado, cualquiera de las dos compensaciones. Siguiente, retraso psicomotor, o sea, movimientos muy lentos o muy agitados, ¿sí? Cambio en el ritmo del movimiento. Siguiente, fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, de culpabilidad excesiva, inapropiada, continuos autorreproches, sentimientos de culpa por estar enfermo, es decir, por estar experimentando la depresión, sentirse muy culpables de no hacer nada y no poder hacer nada, o al menos con mucha dificultad pueden hacer algo, ¿sí? Fatiga, falta de energía. Siguiente, disminución en la capacidad de concentrarse, en la capacidad de pensar, en la capacidad para tomar decisiones. Siguiente, ideas suicidas recurrentes. Y bueno, entonces, si tenemos 5 o más de estos síntomas, entonces es probable que nosotros tengamos depresión. Claro que si hay esta sospecha, lo más responsable es acudir a un especialista, ¿verdad? Psiquiatra, psicólogo, sería esto muy importante, alguna unidad médica y cosas por el estilo. Estos síntomas son de veras fuertes y graves que pueden llegar a incapacitar a la persona, ¿sí? O sea, no ser capaz la persona de hacer lo mínimo, sus responsabilidades, ¿sí? Bueno, entonces, es un primer bloquecito así muy sencillo, que tuvo como objetivo darnos una idea de lo que es la depresión. La segunda cosita que quisiera señalar, y nos va a ayudar mucho para entender la depresión y para hipotetizar caminos de sanación, de autosanación, de superación y algunas otras precisaciones que vamos a hacer un poquito más adelante. Nosotros sabemos que hay medicamentos antidepresivos, es decir, el médico o el psiquiatra receta algún medicamento para modificar el estado de ánimo de la persona y que la persona se mueva, etc. Estos medicamentos antidepresivos empezaron a aparecer en los años 50, en la década de los 50, y eso fue un poquito por casualidad. Algunos tratamientos para tuberculosos, por ejemplo, o sea, entonces se hacía algún medicamento, a ver si esto ayuda a un tuberculoso, y se veía cómo cambiaba el estado de ánimo y decían, a ver, aquí debe haber sustancias que modifican eso, ¿sí? También los neurólogos, para personas con problemas respiratorios, ¿sí? Medicamentos para ello, y entonces empezaban a cambiar el estado de ánimo. Empezaron a ver qué tipo de sustancias había por allí y poco a poquito se fueron identificando, ¿verdad? Medicamentos que eran semejantes a la dopamina en su estructura molecular, a la serotonina, a la noradrenalina, al GABA, a la monoaminoxidasa. Dije cinco, eh, cinco sustancias, 5 neurotransmisores, vamos a llamarle así, ¿sí? 5 sustancias que en el cerebro nos ayudan o facilitan el funcionamiento cerebral. Los neurotransmisores son moléculas químicas que cada neurona, es más, un momentito voy a poner mejor aquí alguna imagen que pueda ayudarnos a ver esta cuestión. En el caso de que
de que sea desconocida, ¿verdad? Aquí un segundito. Entonces, tenemos aquí la imagen, ¿verdad? Me supongo que ya es visible por allí, ¿sí? Entonces, tenemos, por ahorita me voy a referir sobre todo a la imagen que está a la izquierda, ¿sí? Un segundito por aquí, vamos a presentar esto. Entonces, acá de este lado tenemos lo que es una neurona. Nuestras células cerebrales tienen esta figura. Puede cambiar un poquito, no todas tienen esta estructura, pero bueno, esta es la que más nos ayuda a ver cómo se da, cómo funcionan los neurotransmisores, las sustancias químicas que tenemos, ¿no? Entonces, aunque haya otras formas de las neuronas, todas tienen estas ramificaciones que se llaman dendritas, todas tienen esta especie de cable que se llama axón, ¿sí? Y estas terminales del axón, como una ramificación más simple y más sencilla que las de las dendritas, y aquí tenemos el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces, una célula del cerebro funciona, bueno, está primero como en estado de reposo. Aquí en el núcleo de la célula hay iones, ¿sí? Que están en reposo, y cuando la célula que está de este lado y que tiene las terminales de sus axones cerca de aquí, ¿verdad? Y le manda o le bombardea neurotransmisores, o sea, le bombardea moléculas químicas de dopamina, noradrenalina, etcétera. Entonces, la neurona las recibe, son como mensajeros, es la comunicación química de una neurona a otra, lo reciben las dendritas y estas activan la parte, vamos a decir así, eléctrica de la neurona, genera un impulso eléctrico que corre por aquí, por el axón, ¿sí? Al llegar aquí a las patitas del axón, dispara exactamente los neurotransmisores que se encuentran aquí, ¿sí? En la figura de la derecha tenemos lo que es el bombardeo de neurotransmisores hacia la otra neurona, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de lo que es una sinapsis, ¿no? Como las patitas del axón de esta neurona manda moléculas químicas a las dendritas de este, y luego se activa eléctricamente el núcleo y el núcleo genera la corriente eléctrica, llega aquí y dispara, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar la imagen para continuar con lo que estábamos comentando hace un momentito, ¿no? Ahora quisiera solamente situarme un poquito en lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, decíamos que hacia los años 50 apareció empezaban a descubrirse los medicamentos, ¿sí? Y eran precisamente sustancias químicas, o sea que son los medicamentos, que llegan al cerebro y tienen sustancias parecidas a ciertos neurotransmisores, y como se parecen a esos, las neuronas los identifican con ese tipo de neurotransmisores y se activan, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que las personas modificaban su estado de ánimo y empezaron a pensar que podía haber medicamentos para personas con depresión, con tristeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de los años, la década de los 50, la década de los 60, se fue entendiendo esto, de modo tal que para 1970 ya se tenía prácticamente, ya había medicamentos propios para la depresión. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender que la depresión tiene un factor químico, ¿verdad? De inmediato digo que cuando se descubrió esto, se llegó a algunas deducciones que después resultaron ser falsas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que modificando la química del cerebro se iba a resolver el problema. Los psiquiatras saben muy bien que primero medio tienen que tantear a ver qué medicamento le funciona a una persona a otra. Hay personas que ya no reaccionan casi con ningún medicamento, ¿sí?
Entonces, a ver un segundito aquí, dice que Rosa es el anfitrión, ¿verdad? Bueno, retomando el, el discurso, es decir, el razonamiento, decíamos que entonces se descubre que hay una química cerebral y se creyó ingenuamente que era la solución, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. Y la segunda cosa, segundo error, es que algunos psiquiatras en aquellos años pensaban que la depresión dependía únicamente de cuestiones químicas del cerebro, de modo tal que algunos de ellos consideraban que la única, la única forma de tratar la depresión era con medicamentos, ¿no? Y bueno, al paso del tiempo se vio que no. Quisiera, bueno, esto que estoy comentando ahora es de lo más conocido, vamos a decir así, que, que hay, ¿no? Los medicamentos antidepresivos y lo que comenté ahora, bueno, de alguna forma espero que ayude a entender cómo funcionan estos. Pero resulta que en la primera década o finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hubo muchos adelantos de tipo tecnológico. Y, por ejemplo, todos aquellos aparatos de neuroimagen, ¿no? Que ahora son capaces de presentarnos cómo está funcionando el cerebro de una persona viviente, sí, por imágenes que van presentando por allí. Bueno, pues precisamente por esta o con estos adelantos apareció un tipo de terapia que está como causando, como decir, mira, aquí está la gran solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es breve, no es invasiva, etcétera. Y se llama estimulación magnética transcraneal. Así se llama literalmente. TMS, por sus siglas en inglés, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Consiste en que un pequeño dispositivo se coloca sobre el cuero cabelludo, digamos es algo externo, ¿verdad? En un área precisa del cerebro y le dispara impulsos magnéticos, ¿sí? En zonas bien ubicadas del cerebro, ¿sí? Y estimulan a las neuronas, entre otras cosas, precisamente para que liberen neurotransmisores. Hay mucho que descubrir de esto todavía, pero hay algunos efectos, voy a mencionar 3 de estos efectos que nos ayudarán mucho a entender por qué también existen caminos de autocuración para afrontar la depresión. Y estos caminos tienen mucho que ver, claro, con la salud física y la salud mental, pero también con la salud espiritual. Y lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, esta estimulación magnética transcraneal que se da simplemente con el envío de impulsos magnéticos desde fuera, nada más se coloca el aparatillo ahí, claro que están otros aparatos ahí, sobre el cuero cabelludo, ¿sí? ¿Y qué favorecen? Favorecen la creación de nuevos circuitos neuronales. Tienen que ver con lo que llamamos neuroplasticidad. Y subrayo esta palabra de neuroplasticidad porque, bueno, esto quiere decir que nuestro cerebro es plasmable y nosotros podemos mediante patrones mentales, acciones, experiencias, exactamente modificar un poquito la estructura cerebral, crear nuevas estructuras mediante aprendizajes, por ejemplo. Sí, cuando una persona aprende algo, está creando nuevas estructuras sinápticas de acción y por eso luego puede ejecutar eso. Por ejemplo, una persona que aprende a tocar piano, al principio no puede y tiene que ir y los dedos no le obedecen porque no ha creado la estructura cerebral que le permita ejecutar esa conducta. Si ensaya una y otra vez, va creando esta estructura, nuevas estructuras cerebrales, gracias a la neuroplasticidad.
Y cuando se crean nuevas estructuras cerebrales, entonces se facilita la adquisición de nuevas habilidades. Dicho de otro modo, una nueva habilidad, digamos que es posible tenerla porque por ensayo, por repetición, se creó un circuito cerebral, ¿sí? Igualmente se considera que esta estimulación magnética transcraneal se permite la modulación de los neurotransmisores en los campos sinápticos, ¿sí? Ya vimos que un campo sináptico es el espacio, ¿sí? El espacio magnético que hay entre las terminales de los axones de una neurona y las dendritas de la otra, ¿sí? Y ahí va el bombardeo de neurotransmisores. Modula eso, ¿sí? Esta estimulación magnética transcraneal. Y tercera cosa, favorece la regeneración de las neuronas y la creación de nuevas neuronas, a esto que se le llama neurogénesis. Ya sabemos que está comprobado que cuando una persona activa su cerebro, no solamente se crean nuevas estructuras cerebrales, sino también incluso nuevas neuronas. Este tratamiento que, pues, como digo, no es invasivo, parece muy sencillo, ¿verdad? En términos generales, se considera que las sesiones duran 5 minutos durante 30 días, un mes, vamos a decir así, todos los días, no deben dejarlo, para que haya estas modificaciones. Ayuda para muchas cosas, no solamente para la cuestión de la depresión, ¿sí? También parece que ayuda, por ejemplo, en cierto tipo de reumatismos, ¿no? Para disminuir el dolor, por ejemplo, y otras cosas. Pero donde más se aplica esto es precisamente en la depresión. Eh, bueno, existe también otra terapia que se llama estimulación cerebral profunda, DBS, pero esta requiere ya una intervención quirúrgica, ¿sí? En determinada área del cerebro donde logra ubicarse un poquito el problema, sobre todo de movilidad, como sería el Parkinson, se inserta un diminutísimo electrodo, ¿sí? En esa zona del cerebro, y luego, mediante cables, no sé cómo decir, delgadísimos, se conecta con otro dispositivo que se pone en el tórax para regular la actividad cerebral de esa zona, vamos a decir así. Literalmente es un marcapaso cerebral. Son cosas que, bueno, están avanzando muchísimo, ¿no? El marcapasos cardíaco, pues lo conocemos muy bien, pero el cerebral. Pero como decía, pues sí, requiere una operación del cerebro, entre comillas, para poder instalar eso. Solamente, ¿sí? Pero el que más nos interesa es el que señalaba hace un momento, el de estimulación magnética transcraneal. Para simplificarlo un poquito, entonces diría que por estímulos magnéticos se crean nuevas estructuras, nuevos circuitos neuronales, se modulan los neurotransmisores, ¿sí? Y también puede ser que genere nuevas neuronas o restaure las neuronas ya existentes. A ver, hemos hablado de dos cositas, dos tipos de terapia fisiológica, vamos a decir así. Una de tipo químico y otra de tipo eléctrico. En la primera nos ayudan los químicos, en la segunda los electricistas. ¿Por qué digo esto? Porque en el núcleo de la neurona hay iones, hay cosas que los electricistas conocen muy bien, ¿sí? Y lo que hacen los neurotransmisores de la neurona que manda, dispara, los neurotransmisores hacen que se activen estos y que genere un impulso nervioso y lance los neurotransmisores a la siguiente neurona. Por eso algunos dicen que el núcleo de la neurona es como un generador eléctrico, ¿sí? También, por ejemplo, en la neurofisiología se dice que la corriente nerviosa, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando del cerebro, pero el sistema nervioso continúa por la médula espinal, toda la espalda y por todos los nervios que salen del cráneo y de la columna vertebral o de la médula espinal.
Todos ellos funcionan precisamente por una cosa que se llama corriente electroquímica. No es ni solo eléctrica ni solo química, es electroquímica. Esto lo subrayo porque los tratamientos químicos, los antidepresivos, afectan una parte nada más, pero está la otra, la eléctrica, que es la que de alguna manera estimula lo que se llama estimulación magnética transcraneal. Y a nosotros nos ayuda a entender cómo funcionamos. Funcionamos de una manera integrada física y químicamente. Pero también hay otra cosa que también, digamos, es un tratamiento para la depresión, que es la psicoterapia. Hay muchos tipos de psicoterapia, pero hay un tipo de psicoterapia que se considera que es la más eficaz para el tratamiento de la depresión, y se le conoce como terapia cognitiva, ¿sí? O terapia cognitivo-conductual. Hay dos autores de la segunda mitad del siglo XX que uno con nombres un poquito distintos tocaron este punto que ahora ya se sintetiza, ¿no? Uno se llama Albert Ellis y creó la terapia racional emotiva, y el otro es Aaron Beck, ¿sí? La terapia cognitiva. ¿Qué es lo central de esta terapia, ¿no? Que estos autores evidenciaron que nuestros estados de ánimo, nuestra reacción, nuestro modo de vivir las cosas depende muchísimo de los patrones mentales. O sea, las ideas que nosotros tenemos sobre ciertas cosas, ¿sí? Sobre ciertas situaciones, las reglas para la vida y cosas por el estilo. Y la terapia consistiría en que el terapeuta le ayudara al paciente a darse cuenta de estos patrones mentales que son disfuncionales y que pueda cambiarlos, ¿verdad? Y instalar, o no sé cómo decir, crear patrones mentales pues mucho más funcionales, ¿no? Y este es el punto más cercano a lo que sería lo espiritual o la espiritualidad. Y aquí es donde precisamente se ve lo que en términos de fe cristiana y espirituales llamamos metanoia, conversión, cambio de mentalidad, cambio del modo de mirar las cosas, ¿verdad? Entonces, del recorrido que hemos hecho ahora, nos damos cuenta que las causas de la depresión, por eso es difícil determinarlas, es como una conjunción entre las maneras de pensar que afectan la química y la física, o sea, la electricidad, y viceversa. La química después afecta la mentalidad, las conductas y todo este asuntito. Es mucho mejor saber esto, saber que nosotros vivimos gracias, también Dios nos hizo así, nos estructuró de esta manera, capaces de generar electricidad que va a regular nuestras funciones vitales, nuestra mente, que una química también, que hay que comer, hay que, etcétera, la manera de pensar, la manera de afrontar las cosas, lo cual nos va a llevar a sentir de un modo las cosas y cosas por el estilo. Si esto resulta claro, y también a reserva de que al final eh, haya pues comentarios al respecto, también se sabe desde el punto de vista clínico que la depresión probablemente no llega de golpe. Se nos que yo estaba muy bien y de repente, ¿sí? Se habla también de una personalidad predepresiva, es decir, modos de ser que muy probablemente van a llevar a un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Y se le llama precisamente así. ¿Y cuáles son las características de esta personalidad predepresiva, ¿sí? Curiosamente, son modos de ser que incluyen cualidades, pero que al exagerarse, corren, bueno, ya se hacen disfuncionales y se corre el riesgo de terminar en una depresión mayor. Por ejemplo, la constancia, ser constantes, la exactitud,
la escrupulosidad, o sea, los detallitos, son unas personas bien exactas. Cuando se trata de un trabajo exacto, son fabulosas estas personas, ¿verdad? Pero, como ya lo decía, puede ser que estas cualidades vividas en forma exagerada lleve a síntomas patológicos, como por ejemplo, hacer problema de cosas tan sencillas, ¿verdad? Sí, ordinarias de la vida. Entonces, a esto también se consideraría que lleva a una cosita que se llama hipertrofia moral, demasiado moralistas. Lo moral es importante, ¿sí? Es decir, que sepamos qué es lo bueno y lo correcto, qué es lo malo, lo incorrecto, ¿sí? Pero el ser demasiado inquisidores, etcétera, lo que Freud llamaba el superyo, ¿no? Las cosas ahí, esto así, 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 puede seguramente llevarnos con el paso del tiempo a la depresión, ¿sí? Entonces, si nosotros somos conscientes de cuáles son las características de la personalidad predepresiva, nosotros podemos prevenir, ¿sí? Es decir, hacer modificaciones en nuestra persona antes de que llegue una depresión mayor. Y digamos que como patrones mentales de la personalidad predepresiva, podríamos señalar los siguientes. Por ejemplo, que deben ser perfectos. El llamado perfeccionismo. Si las cosas no salen exactamente, yo me siento que es un drama. ¿Sí? Creer que deben ser perfectos. Creer que solamente siendo perfectos pueden ser aceptados por los demás o queridos por los demás. Aquí puede ser que la historia de la persona tenga un grandísimo peso. Por ejemplo, que los papás, cuando fallaba el pequeñito, la pequeñita, daban los mensajes de que ya no los querían o que no, si no, no te quiero, lo que sea. Es posible que al niño, a la niña, se le produzca esa creencia y esa certeza, ¿verdad? Si no soy perfecto o perfecta, no me van a querer, no me van a aceptar, etcétera, ¿verdad? Inicialmente los padres u otras personas dieron ese mensaje y ahora que están grandes se lo dan a sí mismos, ¿sí? No se aceptan a sí mismos y tienen el mínimo defecto. Otra creencia, patrón mental es que consideran que es necesario e incluso que es posible que todo esté siempre en perfecto orden. Bueno, pues no, eso no es posible, ¿verdad? Pero bueno, como creen que es posible, lo pretenden. Y entonces de las creencias anteriores brota un sentido irrealista del deber ser. Es que debe ser así, debo ser así, fuera de toda realidad, ¿sí? Como ustedes podrán ver, yo creo que es fácil entender que esto que pretende la persona predepresiva no se va a lograr. ¿Qué quiere decir que no se va a lograr? Se va a frustrar. Entonces, esta mentalidad y estas creencias conducen a frustraciones emocionales muy frecuentes. Por lo tanto, a vivir frustrados y naturalmente con conductas inadecuadas que luego probablemente conduzcan a una depresión mayor. Ahora, voy a empezar ya la última partecita, vamos a tratar de ver aquí el reloj, la conclusión. Voy a empezar por los grandes descubrimientos de la estimulación magnética transcraneal, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que una persona deprimida, y hay testimonios de decir si fue fabuloso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que no sabemos es si eso será permanente. Esa es una preguntita que nos hacemos por lo que voy a comentar a continuación. Esa estimulación magnética transcraneal que de alguna manera crea nuevos circuitos neuronales, nuevas neuronas, neurogénesis y modulación de neurotransmisores, ¿sí? Esto lo hacen las personas que se superan, las personas que tienen ideales valiosos, que trabajan por ser mejores personas, que trabajan por habilitarse en nuevas cosas.
Lo vuelvo a repetir otra vez. La estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Nos da datos muy importantes. Y qué bueno que exista. Y si ayuda a las personas también, qué bueno, perfecto. Eso sí. Pero nos da un dato importante. ¿Qué es lo que hace que una persona deprimida supere la depresión a través de esta estimulación magnética transcranial? La creación de nuevos circuitos neuronales, o sea, se enriquece el cerebro con nuevas capacidades, la modulación de neurotransmisores y la generación de nuevas neuronas. Si esto está comprobado que lo hacen las personas que se superan, etcétera, entonces nosotros tenemos aquí ¿qué será? Vamos a decir, es un camino de salud, ¿sí? Que no necesitamos que nos llegue una depresión para desarrollarlo. Simple y sencillamente que si desarrollamos esos circuitos neuronales, etcétera, estaremos, podríamos decir así, como blindados contra la depresión, ¿sí? Esa es la primera cosita y esto me parece a mí fundamental. Es algo que, esto que comento de la plasticidad cerebral, el hecho de que cuando una persona aprende cosas, tiene experiencias positivas, etcétera, se enriquece el cerebro, lo sabíamos. Lo que nos da como dato esta terapia, vamos a decir así, es que esto que se logra cuando una persona va desarrollando capacidades, etcétera, es lo que hace que una persona deprimida supere su depresión, ¿sí? De una manera, vamos a decir así, por un camino relativamente artificial. Digo relativamente porque no es artificial en cuanto que es el cerebro de la persona, solamente que lo hace a través de algo, de algo que es ajeno a la persona. ¿No? Y entonces aquí hacemos ya las aplicaciones del tema tal y como lo mencionamos, ¿no? Perspectiva psicológica y espiritual. Ya hemos ahorita visto la psicológica. Dentro de lo espiritual entra nuestra vida cristiana, los valores humanos y cosas por el estilo. Y entonces diríamos que sí, estos nuevos métodos y nuevas terapias nos hacen entender más claramente cómo se supera una depresión. Y lo acabo de señalar hace unos minutitos. Solo que hay un problemita cuando nosotros, bueno, un reto más que un problema, cuando nosotros queremos superar la depresión sin esos estímulos externos, ¿no? De una maquinita y cosas por el estilo. Y es el hecho de que con la depresión no nos dan ganas de hacer nada absolutamente, ¿sí? Esta es una diferencia importante, ¿verdad? Porque si a una persona deprimida le aplican esta estimulación magnética transcraneal, está allí 5 minutos, luego otro día 5 minutos, 30 días, ¿verdad? No tiene que hacer nada. En cambio, cuando desde el punto de vista de espiritual o de metas importantes, de valores, queremos hacerlo, es muy distinto, no nos sentamos ahí a que nos vengan estimulaciones magnéticas, ¿no? Sino que el grande reto va a ser ponerse en movimiento, ¿no? Sin tener ninguna gana de ponerse en movimiento, ¿no? Volver a hacer cosas que antes hacíamos, sin ganas, no tengo ninguna gana, perfecto, no me genera ningún placer, no importa. Aquí el grandísimo reto es precisamente espiritual o de mucha madurez, no sé, o de mucha voluntad, ¿sí? El hecho de decir, claro, yo puedo dejarme llevar por ese desánimo, esa debilidad, esa fatiga, o puedo empezar a hacer algo, ¿sí? Y cada vez que yo me inquieto por leer algo nuevo, aprender algo nuevo, un instrumento, un deporte, una caminata, yo empiezo a hacer lo que hace la estimulación magnética transcranial, ¿no? Sí lo estoy haciendo, pero de otra manera que finalmente creo que los resultados son mucho más ricos, porque una persona que hace ese camino y gracias a la
plasticidad cerebral genera esos cambios que luego le van a permitir vivir sanamente, todo ese camino fatigoso se lo pierde la persona que recibe simplemente ese tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la gran cosa. Y aquí es donde aparecerían, vamos a decir así, las enseñanzas de los grandes místicos. Hay un autor, ya falleció en el 1974, ¿no? Que es Roberto Assayoli, que él tenía, bueno, pues también muchas inquietudes de tipo espiritual, filosófico, teológico, místico, cita a Santa Teresa y cosas por el estilo, y además un médico. Y él ya desde los años 60, más o menos, decía que la noche del espíritu, la noche oscura, de la cual hablan los místicos, como parte fuerte del crecimiento espiritual, tenía mucho en común de la depresión, con la depresión. Y ahora lo entendemos, ¿sí? Es decir, se le derrumba a la persona sus ideas infantiles porque está buscando a Dios, está buscando la verdad, ¿sí? Y se le derrumban y se derrumba o tiende a derrumbarse. Y los síntomas son algunos de ellos iguales a la depresión. ¿Dónde está la diferencia entre la noche oscura, es decir, esa etapa de crecimiento, y la depresión siendo tan semejantes? Me parece que la diferencia más importante es la estructura de la personalidad. Es decir, la persona que cae en depresión, digamos que se le cambiaron las cosas porque las cosas cambian. En cambio, quien está haciendo un proceso espiritual se puso una meta, se fue equipando de recursos personales, de habilidades, y cuando llegue ese momento no lo pesca sin habilidades, ¿sí? Y es aquí donde la persona vive esta situación depresiva como un evento purificador, ¿no? Que lo va a llevar a algo mejor. Cuando no existe eso, entonces la depresión pues, es una enfermedad y lo importante es acabar con la enfermedad, nada más, no crecer más. Ya si la persona después decide crecer más, fabuloso, pero si no, no. Entonces, como conclusión, señalaría que sí, todos los seres humanos estamos en riesgo de eventos depresivos. Yo con mucha confianza les comento que el camino personal, que después desembocó en una búsqueda que gracias a Dios ahora puedo compartir con mucha gente, mi camino personal empezó a partir de una depresión mayor, de la cual pude salir sin medicamentos, vamos a decir así, sin tratamiento psicológico, sin tratamiento psiquiátrico. La preparación psicológica y profesional fue posterior, ¿no? Y esto lo digo precisamente porque no quisiera que lo que acabo de decir se considerara como algo teórico, como algo meramente científico. No, no, tiene, en lo personal, me da mucho gusto porque aquello vivido antes de que hubiese estos descubrimientos, estoy hablando de los años 70, no, sí, 70 más o menos, y estos descubrimientos últimos, bueno, en los años 70 apenas se estaban descubriendo los medicamentos antidepresivos, por lo tanto, ¿no? ¿Verdad? Y hacia el año 2000, los magnéticos, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, esto sería, por lo tanto, lo que yo diría es, más cosas valiosas hemos aprendido en nuestra vida porque nos hemos inquietado en aprenderlas, más cosas valiosas descubrimos y percibimos si existe esto y hay una caída en una depresión mayor, es más probable que tengamos ciertos recursos, ¿verdad? No nos van a liberar de la lucha, ¿no? Y entre estos recursos va a estar, dentro de las capacidades logradas antes, el apoyo con los demás, es decir, lo valioso de las relaciones con otras personas. Bueno, entonces, y por eso la depresión puede ser un reto, y es un reto muy fuerte, no es nada sencilla, la depresión es un reto fuerte de crecimiento personal, tanto en la salud emocional, mental, como también espiritual. Bueno, no sé qué tanta claridad pude expresar y pues como siempre tenemos el espacio, ¿verdad? Para poder comentar, completar, responder, ¿no?
lo que pudiera surgir. Muchísimas gracias, padre. No sé si alguien aquí en la sala tenga alguna pregunta. El micrófono está abierto para el padre. Si no hay comentarios, no se preocupen. Claro. Quiere decir que todo está muy claro. Bueno. Ivette, adelante. Son dos puntos, padre, los que quisiera tratar. Uno de ellos ¿es posible transmitir o transmitirse entre personas o núcleos de familias o comunidades la depresión? Me refiero, por ejemplo, a una experiencia que tuve hace tiempo cuando visité un pueblo en el norte de Detroit que se llama Bloomfield Hills, Michigan. En esa ciudad vive gente muy rica, vive gente de mucho dinero, pero le dicen a ese pueblo, le dicen the Prozac Neighborhood. Ya se imagina usted por qué le dirán así. Porque cuando se popularizó el uso del Prozac en Estados Unidos, pues en esa comunidad todos tomaban Prozac y así fue. Llega usted a esa ciudad, es una ciudad con casas muy hermosas, arquitectura preciosa, pero va a notar usted que ningún jardín, ninguna casa tiene un jardín con flores. Va a notar usted que todo está escueto, todo está vacío, todo está así como si hubiera habido una guerra y hubiera sido destruido, ¿verdad? Pero las casas, eso sí, preciosas y mucha inversión, ¿no? Pero usted huele la tristeza allí. Todavía fuimos a una farmacia de esas del Rite Aid, y hasta el farmacéutico ahí que estaba ahí tenía cara de lavada, ¿no? O sea, todo olía a depresión en eso, ¿no? Yo llegué a sentirme en ese lugar como que aquello se contagia, como que aquello se siembra en uno, ¿no? Eso es lo que llegué a sentir en ese lugar. Dicen que también en ese lugar vive mucho rico alcohólico. O sea, como son depresivos, tienden también al alcoholismo y tienen esas tendencias, ¿no? Entonces, así es como pienso yo. En ese caso, mi pregunta es, ¿pudiera transmitirse por familias, por generaciones, por comunidades la depresión? La segunda pregunta sería con respecto a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila era depresiva y ella lo reconoció y escribió algo sobre eso. Ella escribió entre sus obras un libro que se llama Moradas, ¿no? Que años después, ya para el siglo XX, otra santa que se convirtió gracias a ella, Santa Edith Stein, dice Santa Edith Stein, en ese libro yo pienso que ella estructuró mucho de su personalidad, mucho de su aspecto psicológico que le permitió superar la depresión. Ella también tuvo su noche oscura y escribió también después de su noche oscura. Habla también de la experiencia, en este caso Santa Edith Stein reflexiona sobre la experiencia que tuvo con San Juan de la Cruz y cómo ella, ¿verdad?, pudo superar esa depresión, ¿no? Mi pregunta es allí, ¿cómo podemos distinguir esa estructuración que hizo Santa Teresa para vencer su propia depresión y cómo distinguirla en este caso de la noche oscura que tuvo, tan profunda como la tuvo, a su depresión, su patología que ella traía? ¿Cuál podría ser, padre? Sí, muy bien. Sí, gracias. Entonces, con respecto a la primera, sí, la depresión se puede transmitir. Claro que sí, de la siguiente manera. Allá por el año 1995 se descubrieron las llamadas neuronas espejo, de lo cual hablé en algún otro momento, ¿verdad? En la Universidad de Pisa, en Italia, en 1995, estudiando las neuronas motoras de los monos, ¿verdad? Se dieron cuenta que cuando un mono veía que otro mono o un experimentador hacía algo, el mono, su cerebro entendía como que él lo hacía, ¿verdad? Como sea. Entonces, nuestro cerebro
cree, o nuestro cerebro, las neuronas motoras se activan ya sea cuando vemos que otra persona hace algo o cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Y ese es el famoso llamado contagio emocional, ¿sí? Por eso cuando una persona bosteza, luego también bostezamos nosotros, Oh, porque el puede cerebro ser. cree que nosotros tenemos sueño, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Y entonces se le llamó neuronas espejo. Se considera que esto es parte de la evolución. Imagínense ustedes los animales, los mamíferos, antes de que el hombre existiera, cómo se comunicaban, ¿sí? Entonces se considera que cuando un animal, un mamífero, ve que otro hace algo, entiende cómo está entendiendo al otro. Incluso se considera que las neuronas espejo son la base biológica de la empatía, ¿sí? Es decir, sentimos lo que otro siente. Ah, Por bueno, ejemplo, pues cuando vemos que alguien se quebró un brazo o tiene una herida muy tremenda y nosotros hacemos el gesto de dolor. Sí, pues el que está sufriendo es el otro, ¿verdad? Pero nuestro cerebro afortunadamente tiene eso. Entonces, esto es lo que hace que se diga que las emociones son contagiosas y claro que sí. Cuando vemos a una persona con cara de fuchi, o no como decíamos, con cara de no sé qué, de bulldog o lo que sea, nosotros decimos, ah, sí, es decir, nos contagia. O cuando uno es muy alegre, ¿sí? Alegra a las personas, ¿sí? claro que sí. Entonces, digamos que sí se contagia. Entonces, si usted va a ese pueblo y ve toda la gente así, su cerebro cree que usted también está así, o sea, es decir, es la forma como lo diría familiarmente. Y esto es lo que hace que haya una duda de si la depresión es hereditaria o no. Porque muchas veces se dice es que de padres hereditarios hay hijos, de padres depresivos hay hijos depresivos. Pues claro, nacieron ahí donde todo estaba triste, pues contagiados desde chiquitos, todos indefensos, ¿sí? Entonces yo diría genético o no genético, que además la genética es súper plasmable también. Yo diría, no necesitamos ir a la genética, o sea, basta con que vea el ambientito que había en su casa, ¿verdad? Entonces, sí, se habla mucho sobre el contagio emocional y esto me lleva a decir dos cositas. Una, que cuando yo les muestro a mis prójimos un rostro contento, alegre y empático, yo les estoy haciendo un bien emocional. Y cuando yo voy ahí guiado, zarandeado por mis mal humores y todo el asunto, yo los contamino, ¿sí? Ujú. Entonces, esta es, a mi modo, una cosa importantísima, ¿verdad? La otra, bueno, es ahí donde yo muestro mi libertad emocional. La segunda pregunta sobre cuál sería el patrón, alguna cosita así para identificar, aquí yo quisiera ver si entendí bien la pregunta, la depresión que Santa Teresa ya tenía antes y lo que luego dicen las moradas o lo que Edith Stein identificó. Sería por Ujú. ahí más o menos la cosa, me parece. Sí, Santa Edith Stein pues no era precisamente una psicóloga, era una filósofona, pero Ujú. me llama la atención de que ha identificado eso, ¿verdad? Ah, ok. Porque generalmente ella no habla de psicología. Escribió No, una obra muy, sobre la ciencia de la cruz, pero sí. no habla normalmente de psicología. Bueno, pero hay una cosa importante. Edith Stein era una filósofa, incluso era la asistente de un grande filósofo de la fenomenología que es Husserl, ¿sí? Sí. Y la tesis doctoral de Edith Stein, la tesis para doctorarse en filosofía, ¿sabe cómo se Ujú. llama? La empatía. Sí. Sí se llama este título, ¿sí? O sea, y el argumento de la empatía. Entonces, no es psicóloga, pero el tema de su investigación doctoral fue sobre la empatía, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos que fue muy empática en lo que escribió Santa Teresa. Y ahora, usted citó la obra Las Moradas, se llama así, Las Sí, Moradas del porque Castillo ella se inspiró Interior de más en la Santa Teresa. biografía, pero se citó Moradas en Ah, ese caso. sí, el libro de la vida es la autobiografía de Santa Teresa y que fue lo que deslumbró a Edith Stein y por eso se hace Carmelita Descalza. Pero seguramente después devoraba los libros de Santa Teresa y seguramente las moradas. Las moradas son siete moradas, o las moradas del castillo interior,
entendiendo cada morada como una etapa de la vida espiritual, y la séptima morada que está en el corazón es ya el encuentro con Dios. Entonces, lógicamente que Santa Teresa en el libro de las moradas va enseñando un proceso espiritual en el cual hay esas rupturas y lo que San Juan de la Cruz llamaría la noche oscura. Sabemos que son carmelitas ambos, ¿no? Entonces, yo pienso que si combinamos todos estos datos, nos resulta, pues, como bastante lógico, porque Edith Stein, capta, vamos a decir así, eso y le interesa mucho, ¿verdad? No sé si respondí a la pregunta o no. Sí, va bien. No, Me muy bien, está perfecto. dominando para ver bien con respecto a ella, para dirigir mejor mi lectura de lo de ella. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y aquí también Benjamín, buenas noches. No sé, aquí tienes tu mano levantada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Padre, de la semana pasada, tenía una pregunta referente a si hay una diferencia o cuál sería la diferencia entre objetividad perdón, objetivo y propósito. Y ahora que estábamos revisando esta parte de la depresión, es posible que el propósito pueda ser, digamos, como una especie de antídoto, o puede ayudar a prevenir o incluso corregir la depresión cuando hay un propósito. Porque, por ejemplo, con esta cuestión de las técnicas, incluso las que mencionó con estimulación, pues normalmente un estímulo es algo corto, ¿verdad? Y el cuerpo, en muchos aspectos de la biología o de la fisiología, no está diseñado para vivir continuamente de estímulos, ¿verdad? Tiene que pasar uno a otro nivel. Cuando hay un propósito, porque incluso los mismos científicos que estudian esta parte del universo y las cuestiones cuánticas y demás, pues siempre han encontrado, bueno, una parte de ellos, han encontrado que hay un propósito en el universo. Y en consecuencia, ¿verdad? Porque también hacen como una equivalencia entre cómo funciona nuestro cerebro y el universo, siempre hay una relación con un propósito. Si nosotros mantenemos un propósito ¿cómo decir? Utilizáramos, no sé, tuviéramos la manera de entender que un propósito pudiera mejorar nuestras condiciones, particularmente en la depresión, ¿es posible considerarlo así? Sí, y precisamente esta es la duda que expresaba hace un momento, ¿verdad? Es decir, cuando una persona, entre comillas, sana de la depresión por la estimulación magnética transcraneal, uno dice, pues sí, o sea, le ayudó, y decía, pero no sabemos cuánto tiempo, no sabemos, etcétera. Los testimonios de personas que han recibido ese tratamiento, bueno, yo he escuchado alguna por allí, que decía que, no, que murió una hija suya de cáncer, hija pequeña, y no podía superar esa situación, y fabuloso el tratamiento durante un mes de esta estimulación magnética, etcétera, y ahora entendía y no sé cuánto. Entonces, seguramente la persona quiere resolver algo, ese sería el objetivo, ¿sí? Hay un objetivo por ahí. Sin embargo, cuando el objetivo es más valioso que eso simplemente, y claro que sí. Les comentaba que en lo personal, bueno, en mi proceso personal, que serio, vamos a decir así, parte de una depresión mayor, de un no querer vivir, de un vacío impresionante, de una incapacidad de dormir, de una falta de energía total, ¿sí? O sea, tirado, 19 años de edad. Entonces, no, yo ignoraba todo esto, pero hubo un propósito. Ahí tienes toda la razón, Benjamín. Porque fue ese propósito el que, y lo voy a comentar ahorita con muchísima confianza y muchísimo gusto, ¿no? Y fue ese vamos a decir así, el paso que determinó una acción sin ganas, sin fuerzas, ¿sí? Con vacío.
Y claro que no parte esto de la nada. Queriendo ser muy breve, fue como el entendimiento de que cuando uno hace algo gratuito hacia otros que los beneficia, ese es el amor verdadero. Me llamaría gratuidad. Ese es el amor más parecido al amor de Dios, que no le podemos pagar nada, es completamente gratuito. Entender que sin el amor nada vale. Capítulo 13, 1 Corintios, no la caridad. Esa cuestión, es decir, el momento en el que cae el 20, entre comillas, ¿no? De decir, esto es lo que vale, o sea, ni siquiera ninguna otra cosa más. Y tratar de llevarlo, ese fue el objetivo, ¿sí? Y entonces, en esa situación de estar tirado en la cama, estando en el seminario, llegar la hora de la comida y decir, me le voy a levantar, voy a ir al comedor con la sonrisa en la cara. Porque eso vale más que cualquier otra cosa. Vale, claro, dentro de esta mentalidad cristiana, etcétera, vale más en esta vida y en la otra, ¿sí? Entonces, bajar ahí sonriendo, o sea, toda la comida, con un montón de sonrisas, ¿sí? Claro que fue un objetivo muy preciso, que no era superar la depresión, el objetivo era alcanzar eso, ¿sí? Más tarde, porque en ese momento no lo sabía, y más tarde entiendo y sé y sabemos, y lo he compartido con ustedes, que cuando una persona está triste y hace la cara de risa, sí, y ante el espejo o no espejo, el cerebro cree que uno está contento. El cerebro ya no funciona de la misma forma, ¿sí? No lo sabía. Y yo creo que cuando nosotros nos ponemos un objetivo valioso, pasan muchas cosas buenas, aunque no sepamos cómo funciona, ¿sí? Pero bueno, entonces sí, es decir, los objetivos valiosos o metas, o como se quiera llamar, ¿sí? Son determinantes, claro que sí. Y posiblemente este sea uno de los grandes límites de la medicina. Es decir, un psiquiatra, por ejemplo, tiene la obligación, sí, de resolver el problema, de ver de qué manera se puede resolver médicamente. Lo que ya no puede hacer un psiquiatra es que la persona se ponga un ideal valioso, ¿sí? Eso rebasa a todos prácticamente. Esta es una cosa que solo la persona individualmente lo puede elegir, ¿sí? Y es ahí donde entra la parte espiritual y cosas por el estilo. Pero sí, estamos de acuerdo en eso. Y vuelvo a repetir otra vez, donde yo veo un poquito que por mucho que se idealicen ciertas terapias, ¿verdad? Como estos impulsos magnéticos, y tienen efectos inmediatos muy buenos, o sea, no sabemos a la larga, ¿sí? Si simplemente fue un bienestar que le ayudó a aguantar esa pérdida y le viene otra y ya no la aguanta, o si va a tener efectos mayores, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, ¿verdad, Ivette? ¿Alguna vez don Bosco padeció depresión? Yo podría decir que depresión circunstancial, sí. No sé si otro tipo de depresiones. Depresión circunstancial quiere decir que hay eventos, circunstancias, de tal modo desanimantes que, sí. En la autobiografía de don Bosco, que se llama Memorias del Oratorio, ¿sí? Don Bosco junta a sus muchachos como joven sacerdote, lo corren de un lado, luego lo corren del otro, luego lo corren del otro, y llega un momento en el que lo corren por última vez, y dice, literalmente dice, lo único que pude hacer fue sentarme a llorar. Sí. Claro que casi de inmediato le llega uno diciendo, oiga, estaba buscando un terreno y cosas por el estilo, pero claro que sí. La otra posibilidad, nada más que yo creo que pues tenía ideales muy fuertes, es que su padre murió cuando don Bosco tenía menos de 2 años, iba a cumplir 2 años, y es una pérdida fuerte, y ver a su madre llorando y salir adelante. Yo pienso que sí, debe haber tenido este tipo de depresiones.
bueno, que como ya lo comentaba anteriormente, cuando hay ideales muy fuertes, bueno, pues son superables, ¿verdad? Hay por allí Sí, algunos mensajes, ¿verdad? Ofe dice, el espíritu es movimiento. Mm. Y pues sí. Bueno, padre, si nadie tiene más comentarios aquí, tenemos algunos comentarios en nuestra página en nuestro canal de YouTube de la plática de la semana pasada de Existe la buena suerte. Dice, Padre Octavio, muy enriquecedor, mil gracias y bendiciones para este año, pero no viene el nombre de la Gracias. persona. Tadeo, una persona que se llama Tadeo 729, en la plática de la nueva era desde el proceso de conversión del padre Verlaine, dice un mensaje libre de fanatismo extremo y ceguera espiritual. Muchas gracias, querido padre, por su análisis tan rico y respetuoso. Paz y bien. Saludos de Argentina. En el video de espiritualidad cristiana y prácticas orientales y magisterio de la iglesia, Jorge Alejandro Blum Domínguez dice, saludos Octavio, mi hermana Susana me dijo que estabas en YouTube, recibe un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo. Sí, su hermana Susana es mi cuñada. Alejandro, mucho gusto, Alejandro. Sí, claro que sí. De los mensajes, no sé, algunos no se han leído, no sé si señala que son Tal vez particulares. algunos se los mandaron a usted. Bueno, Marcela dice, ¿qué libros nos recomienda para tratar la depresión circunstancial? Bueno, pues habría muchos. Yo lo que les sugiero más que un libro, le sugeriría más bien autores, ¿sí? Mencioné a uno que se llama Aaron Beck, de la terapia cognitiva. Busque Aaron Beck. Este señor tuvo una madre depresiva, muy depresiva. Y en cierto sentido de ahí, él fue viendo cómo la depresión tenía pensamientos negativos, vamos a decir así, con respecto a la propia persona, con respecto al futuro, etcétera, ¿sí? Es ahí donde él propone una terapia. Entonces, sería la terapia cognitiva de Aaron Beck, más que algún libro en particular. No sé si ese Yo no tengo, comentario también yo no veo sí. más comentarios, padre. Probablemente se los mandaron a usted solamente. Entonces, Ok. Bueno, hago entonces un pequeño comentario sobre la terapia de barras, ¿no? En que consiste en toques con las manos sobre la cabeza del paciente, ¿entiendes? Sí, me parece, sí. Entiendo que consiste en eso. Una cosa que se está descubriendo es que todo nuestro cuerpo está interconectado, ¿m? Y que los contactos estos modifican algo de nosotros. Por ejemplo, algunas personas o un tipo de terapias, hacer toquecitos sobre el timo, es una glándula que tenemos por aquí, ¿sí? Que regularía muchas cosas. En la cabeza ya comentamos con respecto a la terapia magnética transcraneal, ¿sí? Que digamos que los especialistas ubican qué parte del cerebro está como inactiva y la activan de parte de eso. Entonces, también esas cositas son útiles para ello. ¿Por qué pienso que puede ser útil? Y como son así en toda la cabeza, pues a ver cuál le atinamos, ¿verdad? Entonces diríamos que la terapia transcraneal lo estudia, pero si lo hacemos en todo lado, pues seguramente funcionará. Entonces parece que puede ser útil naturalmente, ¿verdad? Y bueno, me da mucho gusto que la plática haya sido clara. Muchísimas gracias, Rosy. Ok. bueno, si ya no tenemos ningún otro comentario, pues muchísimas gracias, padre. Gracias a todos por estar aquí y pues nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchísimas Que pasen buenas gracias. noches. Que pasen buenas noches y Dios mediante nos vemos en 8 días. Sí, Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas noches. Igualmente, buenas Igualmente. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias.